Qué bueno que nuestra oración sea que el Señor nos haga uno, ¿no? Quisiera orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque nos permites cantar tu palabra. Y ahora, Señor, disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Usa al débil instrumento humano y permite que tu nombre sea exaltado, que nuestros corazones sean animados, confrontados por medio de tu palabra, para poder vivir a la luz de ella, en medio de un mundo que constantemente vive contrario a tu palabra. Permite que nosotros como comunidad redimida podamos vivir, Señor, tu palabra, podamos vivir para tu gloria y para tu honra. En Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez la siguiente pregunta? ¿Quién puede destruir la vida y el desarrollo de una comunidad de creyentes? ¿Quién puede o qué puede destruir la vida y el desarrollo de una iglesia? Quizás cuando te haces este tipo de pregunta, te vienen a la mente una cantidad de cuestiones específicas con respecto a lo que tú crees o consideras que puede destruir el desarrollo y la vida de una iglesia local, de una iglesia que ha sido redimida por el Señor. Y quizás estés pensando en cuestiones como oposición o favoritismo, cuestiones que quizás llegan y hacen que la iglesia, pues de alguna manera, sufra estas cuestiones y de alguna forma también no pueda vivir la dinámica y el desarrollo que se requiere o que se muestra en la palabra que vive una iglesia, una comunidad de creyentes en este momento. Creo que el texto que vamos a estar viendo en esta mañana de alguna forma nos muestra una verdad concerniente a esto y que nos va a ayudar a nosotros para poder animar nuestros corazones, pero al mismo tiempo puede servir para confrontar nuestras vidas. Quiero que todos busquemos en Hechos capítulo 4 para leer los versículos del 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos 4:32 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios: la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndola a otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en el tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira,
los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Querida iglesia, mientras estudiaba este pasaje y analizaba de qué iba todo esto, preguntándome por qué Lucas está poniendo esto aquí, después de hacer un estudio de él, pude encontrar una verdad cardinal a la luz de este pasaje que puede servir para nuestras vidas. Y es la siguiente: la vida en común que genera el Espíritu Santo en la iglesia no puede ser destruida. Escuche bien, mi amado, la vida que genera el Espíritu Santo, la vida en común que genera el Espíritu de Dios en la iglesia, y entiéndase iglesia, no son todos los que asisten a un grupo o a un lugar específico, sino todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa vida en común de esa iglesia no puede ser destruida. No puede ser destruida. Y quizás cuando nos acerquemos a esta narrativa de Lucas, nos podemos dar cuenta de esto. Nos podemos ver que esa es la razón por la cual Lucas le escribe a Teófilo esta porción particular, específicamente este suceso. Y quiero que me acompañes para que veas dos movimientos dentro de esta narrativa. La primera tiene que ver con mostrarnos la forma natural que viven los creyentes que han sido redimidos. Una forma natural que viven. ¿Por qué? Porque han sido redimidos, porque han sido salvados, porque han conocido al Señor de la gloria, porque el Espíritu de Dios los ha persuadido al creer y ellos han nacido de nuevo. ¿Dónde vemos eso en esta narrativa? Bueno, acompáñame a los versículos 32 hasta el 37 y vamos a notar cómo vive esta comunidad de forma natural. Y entiéndase de forma natural como una expresión que se da debido al hecho de que ellos tienen el Espíritu de Dios. Y note para que vea lo que sucede. Lucas nos deja ver esa manera y nos dice algo interesante. Primero, esta comunidad vive siendo una. Esta comunidad vive siendo una. Y es interesante porque la expresión que usa es de un corazón y un alma. La idea que transmite con esto es almas que laten juntas, almas que viven juntas. Me gusta mucho una ilustración que, aunque queda corta para explicar esto, y no creo que también no puede atraparlo todo, es cuando usted hace un experimento. Yo sé que es muy difícil tener barras de chocolates hoy, pero usted toma 2 barras de chocolate y las pone juntas al sol y llega un momento que se derriten y se mezclan. Bueno, la idea de lo que Lucas está tratando de usar aquí es así. Es una comunidad que es una, que se ha fundido siendo de un alma y de un corazón. Quizás se pregunte, pero pastor, ¿no tenían autonomía propia cada uno? Sí, no estamos diciendo para nada que perdieron su individualidad, pero estamos afirmando lo que esta comunidad de creyentes está disfrutando y manifestando por haber conocido al Señor. Y en eso yo hago un paréntesis porque a veces me da tristeza de que personas y algunos que se dicen ser creyentes viven sus vidas como si fueran una isla y no tienen sentido de pertenencia en cuanto a los demás, no tienen ninguna forma de compromiso con los demás y viven así toda una vida. Yo no estoy diciendo que por un momento no manifestemos algo en nuestra vida como pecadores que de alguna forma en ese momento no está reflejando la realidad de vivir en comunidad.
Pero lo triste es que mantengamos una vida constante donde el distintivo sea apatía, rechazo completamente hacia los demás. Eso sí es triste. Y lo que está mostrando Lucas es eso. Eso es una iglesia que vive en armonía. Y mire cómo dice también para expresar eso: ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que era de común. Era de común para con los demás. Esa iglesia había llegado al punto de, en el disfrute de Dios, poder disponer sus recursos, poder disponer las cosas que tenían para el beneficio de los demás. Quizás usted pregunte, pero bueno, entonces ellos perdieron todo, no tenían nada. Entonces eso de vivir en común se parece a algo de lo que está el mundo hoy diciendo por ahí, que debe ser un pueblo con un eslogan utópico para llegar a ser donde ya tú no piensas en nadie más que solamente en esa gente, ya tú no piensas en ti, ese hombre iluminado que no se sabe de dónde vino, ni tampoco se sabe para dónde va. No, eso no es eso lo que está mostrando Lucas, ni se parece. Es interesante notar que más adelante en Hechos encontramos personas que tenían propiedades, que tenían casas, donde se reunían en las casas, partían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué venden sus propiedades? ¿Eran las únicas propiedades que tenían? No. Lo que parece ser era que personas que tenían, y quizás Dios les había bendecido con algo más, con más recursos, y de esos recursos tomaban y vendían propiedades y traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y ellos repartían según la necesidad. Y eso es lo que estaba pasando. Vivían juntos, se preocupaban por los demás, y también nos dicen que disfrutaban del Evangelio. ¿Usted ha notado lo que dice el versículo 33? Cómo los apóstoles están predicando, cómo los apóstoles dan testimonios del Señor Jesucristo, de su resurrección específicamente, y hay una gracia sobre todos. Ellos disfrutan a Dios, ellos aman a Dios profundamente. Y como aman a Dios profundamente, como la gracia de Dios está sobre ellos, porque ellos experimentan al Cristo resucitado, ellos pueden ahora compartir también como una expresión natural todas las cosas. Ellos pueden dar. Y esto no es algo nuevo de la comunidad en Hechos. Si usted recuerda en el capítulo 2, donde el pastor Rubén nos exhortaba para mirar algunas de las características de la iglesia en ese momento, cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. También usa la expresión que tenían en común las cosas y compartían con los demás. Esto no es nuevo, pero lo hacen, mis hermanos, no en la fuerza de ellos, porque tú y yo somos egoístas por naturaleza. Tú y yo somos acaparadores por naturaleza. Tú y yo queremos tener 5, 6, 7, 8 pares de zapatos. Queremos tener 5, 6, 7, 8 mudas de ropa. Y quizás tú dices, pastor, entonces no se puede tener tantas cosas. Y quiero decir que no se, como decimos, los que les gusta la pelota decimos, no se vaya con la bola mala. No es eso el punto. El punto, ¿sabes qué es lo crítico? Que tengamos tanta ropa, tantos zapatos y no nos preocupemos por nuestros hermanos que no tienen nada. Eso sí es problemático. Lo problemático no es tener cosas, sino que las cosas nos tengan a nosotros, al punto de que nos olvidemos de aquellos que tienen necesidad. Ese sí es el problema. No vamos a meter ahora un pensamiento aquí que no, que tienes que quitarte todo y no tener nada, y entonces, no. El texto nos está enseñando que ellos comparten, ellos piensan en los demás. Hermanos, esto es muy claro. Hay una preocupación práctica por los necesitados. Y por si no fuera poco, y quizás esto quede como una especie de generalidad, Lucas va a un caso específico. Y dicen, ¿quieren ver que eso es real? ¿Que eso está pasando, Teófilo?
Quiero mencionarte a alguien que quizás tú tienes conocimiento de él. José, más conocido como Bernabé, hijo de consolación, natural de Chipre. ¿Entiendes? Ya tú sabes quién es. Tú sabes quién es. Ese hombre que hizo. ¿Qué hizo ese hombre de Dios? ¿Qué hizo ese creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo? Vendió una propiedad y trajo todo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran otra vez la expresión para con el que tenía necesidad. Y note algo en el pasaje que dice que no había ningún necesitado entre ellos. Es fuerte oír eso. Y quizás tú dices, ¿pero se le acabaron las necesidades? No. Lo que sí significa es que no estaban esclavizados por las necesidades. No estaban dominados por una necesidad que la comunidad podía suplir. Ellos eran libertados de eso. Y a veces tenemos que nosotros que pensar en eso también, mis amados. Pensar en cómo hay creyentes de nosotros aquí de Nueva Vida que quizás están siendo esclavizados por una necesidad particular, básica, precisa, y que la comunidad en general tiene con qué suplir y no lo ha hecho. Eso es lo que nos está mostrando ahora este pasaje. Esta iglesia vive naturalmente el Evangelio, comparte con el necesitado, se enfoca en ello. Recuerden el pasaje que leyó el hermano Eddie en Deuteronomio, cómo allá Moisés le está diciendo al pueblo que tiene que preocuparse por el menesteroso, que tiene que poner eso en su corazón, que tiene que procurar, no tiene que pensar, no, ya viene el año séptimo, el año del jubileo, donde voy a recibir cosas para atrás y entonces ya yo puedo liberar. Como una especie de canje, de cambio, a conveniencia. No, dice, tienes que poner eso en tu corazón. Tienes que ayudarlo. Tienes que hablarles. Y tienes que preocuparte por ellos. Eso es lo que está pasando, mis amados, con el ejemplo de Bernabé. Y algo que podemos notar en el ejemplo de Bernabé es que es un levita. Y tal vez lo que Lucas está tratando de hacernos ver es que como levita él no debía tener ninguna propiedad. ¿Por qué? Porque según nos enseña la palabra, su herencia era el Señor. Su posesión era el Señor. Tal vez Lucas nos está diciendo, miren lo que el Espíritu está haciendo en una comunidad que le está volviendo al Señor, que está haciendo que la comunidad se vuelva a Dios con toda su fuerza, con todo su ímpetu, que su suficiencia no se encuentre en una parcela de tierra, en una propiedad determinada, sino que su fuerza y todo su sustento se encuentre en el Dios que creó este mundo. Y lo está haciendo con este hombre, un levita, que parece que había adquirido alguna propiedad y a ellos sencillamente se les había dicho que no debían haber tenido ninguna propiedad, sino que su herencia y su posesión era Jehová. Hermanos, entendamos que los salvados viven siendo uno de forma natural debido a la obra del Espíritu Santo. Viven siendo uno y lo hacen de forma natural, comparten lo que tienen, disfrutan de la gracia de Dios y disponen sus vidas para el Señor. Hermanos, busquemos maneras para proveer recursos para nuestros hermanos en necesidad. Busquemos maneras. Quizás te estás preguntando, pero pastor, ¿qué maneras? Quiero algo práctico, algo que me pueda ayudar a mí para hacerlo en mi vida. Bueno, te quiero animar con 3 cosas. Observa para ver quién tiene necesidad. Empiece a mirar en tu comunidad para ver quién tiene necesidad. Y yo sé que cuando hablamos de necesidad, el cubano dice, todo el mundo tiene necesidad. Sí, nosotros somos especialistas en eso. Se nos ha adoctrinado para decir que siempre tenemos necesidad en todo, aunque tenemos algo. Pero decimos, siempre tenemos necesidad. Usted le pregunta, ¿qué necesita? A un cubano nunca le pregunte eso. Pero hermano,
tú y yo como iglesia, como creyentes, necesitamos observar para ver quién tiene necesidad o quizás de manera más particular, quién está siendo oprimido por una necesidad básica que yo tengo suplida. ¿Quién se está acostando sin comer, teniendo yo arroz? ¿Quién no tiene que darle a sus hijos, teniendo yo que darle? Y estamos hablando de creyentes. Y aquí me enfoco en los creyentes. Está bien que ayudemos a los inconversos, pero hoy no vamos a hablar de los inconversos. Hoy hablamos de los creyentes. Nosotros. Otra manera es, seamos intencionales. Hermano, no espere, sé intencional. Nosotros somos muy prontos a ser intencionales en aquellas cosas que son de beneficio para nosotros. Rápido vamos para allá. Queremos ser intencionales en las cosas. Tenemos un trabajo que nos reporta dinero, rápido somos intencionales para trabajar. Bueno, de esa misma manera debemos ser rápidos también para buscar y suplir la necesidad de un hermano. Otra forma, evalúan los recursos que tenemos. Mire, hermano, entra a la pecha de su casa y empieza a evaluar los recursos. Entra a la despensa de su casa y empieza a evaluar tus recursos. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito verdaderamente? ¿Qué me sobra? Bueno, eso es complicado para el cubano. Porque al cubano nada le sobra. Todo le hace falta, aunque no le haga falta para el momento, pero le hace falta para después. Y después nunca llega. Se lo digo por experiencia. Nosotros como familia hemos tenido cosas y le hemos puesto ahí para porla. Y no para la noche, sino para después. Ese después nunca llegó. Y ahí está. Hoy miramos para atrás y miramos la cosa. Oye, ¿y eso de cuándo tenemos ahí? ¿Quién sabe? Hermano, evalúe. Evalúe porque hay maneras de poder ayudar a los demás. Evalúe esas cosas. Hermanos, disfrutemos la vida que el Espíritu nos ha dado. Disfrutémosla. Y la manera que podemos hacer es amando a Dios con todo nuestro corazón. Esta comunidad aquí, aunque el texto no lo dice de manera categórica, el reflejo que muestra esta comunidad es un amor por el Cristo resucitado. Es un amor profundo. La pregunta que viene ahora es, ¿amamos nosotros profundamente a aquel que nos redimió? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo para amarle a Él? Y lo otro es que la manera en que disfrutamos también al Espíritu en nuestra vida es amando a nuestros hermanos. Porque esto es una obra del Espíritu que está haciendo en esta comunidad. No es algo que sale de ellos. Tú y yo no tenemos iniciativa para amar a nadie, ni siquiera para amarnos a nosotros mismos. Pero es el Espíritu el que obra en nuestras vidas. Es la gracia de Dios que se vierte sobre nuestras vidas para que empecemos a compartir y a vivir esa realidad. Pero la narrativa no se queda solamente ahí. No se queda solamente ahí para mostrarnos la forma natural en la que viven estos creyentes que tienen en común las cosas debido a que el Espíritu ha generado esto, sino que también, hermanos, nos muestra la confrontación y el juicio sobre aquello que puede atentar contra la vida que el Espíritu genera en la comunidad. Y lo hace Lucas poniéndonos el ejemplo en contraste con Bernabé de una familia, Ananías y Zafira. Quiero que se enfoque ahora en los versículos del 1 al 11, donde estaremos viendo esto de manera más particular. Ahora, fíjese bien que la obra del Evangelio en la vida de la iglesia va a recibir una oposición. Si usted recuerda en el libro de los Hechos, la iglesia ha recibido oposición. Anterior a esto, la iglesia había recibido oposición ¿de quiénes? De los líderes religiosos. Habían arrestado a los mensajeros. Pero ¿qué nos mostró Lucas? Que nadie puede detener la obra del Evangelio. Ningún sistema religioso, ningún sistema social, político, nada puede detener la obra del Evangelio. Porque es Dios quien impulsa la obra de salvación. Y nadie puede detener eso.
Pero ahora, hermanos, ¿sabes qué pasa en ese lugar? Ya la oposición no es externa, ahora es interna. Ahora es interna y no, vuelvo y repito la frase del béisbol, no se vaya con la bola mala. ¿Usted cree que la oposición externa es complicada y difícil? La interna es mayor. La interna es mayor porque los grandes enemigos del pueblo de Dios han surgido de dentro de él. Con un poco de historia, las iglesias en Inglaterra, que fueron el fundamento en mucho tiempo para el empuje del evangelio en otros lugares, hoy están vacías. ¿Y sabes qué pasó? El liberalismo. La teología de la liberación entró. ¿Y por dónde entró? Por creyentes o aparentes creyentes que llegaron y empezaron a cuestionar la autoridad de la palabra, la inerrancia de la palabra. ¿Y qué terminó? Templos vacíos. Hermanos, Lucas nos deja ver este mal ejemplo de Ananías y su esposa Zafira. Sabemos a rasgos generales, hermanos, lo que sucedió con esta familia. Usted puede leerlo, lo sabemos. Yo solamente me enfocaré en cuestiones elementales de esta porción que Lucas nos relata y quisiera que nos acerquemos a ella respondiendo algunas preguntas. Básicamente estas: ¿qué hizo esta familia? El texto lo pone de varias maneras. El texto nos dice que sustrajeron del precio de una propiedad que habían vendido. El texto nos dice que mintieron al Espíritu Santo. El texto nos dice que mintieron al Espíritu del Señor. Básicamente lo que hicieron fue engañar. Engañar. Lo que hicieron fue engañar. Y usted quizás pensará, bueno, pero ¿qué tiene que ver que haya engañado un poquito y eso? Mucho. Mucho, porque estamos viendo que hay un mover del Espíritu y Dios está creando una comunidad redimida que vive a Dios, que comparte con los demás como expresión del amor de Dios y de ellos amar al Señor. No se puede permitir que alguien o algo entorpezca esa forma y esa realidad del Espíritu. Y por eso vamos a ver lo que pasa posteriormente. Ahora, ¿cómo sucedió? Básicamente pusieron en sus corazones. Fueron influenciados por el maligno, pero al mismo tiempo ellos fueron responsables en el asunto del engaño. El texto nos dice que Ananías había llenado, o sea, Satanás había llenado el corazón de él. Lo había influenciado. Quizás usted se pregunte en este momento, bueno, ¿y cómo es posible que Satanás pueda llenar el corazón de un creyente? ¿O era creyente Ananías o no lo era? ¿Cómo es posible entonces que el enemigo pueda llenar su corazón? Bueno, yo no tengo las respuestas a todas las preguntas que pueden surgir en sus mentes con respecto a eso específicamente. Solamente me limito a lo que el texto me muestra. Y lo que me muestra el texto con la expresión llenar el corazón de él implica que ha habido una influencia del maligno en su vida. Algunos creen que es una especie de control. Lo que más puedo decir a la luz de este pasaje es que ha habido una influencia, como dije, como muchas veces pasa en nuestras vidas también. Como el ejemplo que le pasó también a Pedro, donde el mismo Jesús le dice que Satanás le ha pedido para zarandearlo. Y Dios ora por él, le dice, yo rogaré por ti. En otra ocasión también Jesús tiene que decirle a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. La idea tiene que ver con que ha habido una influencia sobre él, pero al mismo tiempo también la expresión que Pedro le dice después, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? Nos habla de lo que Santiago nos muestra con respecto a la tentación que procede de nosotros también, en la cual somos atraídos, somos seducidos. Quizás ellos empezaron a mirar y decir, wow, ¿cuánto costó esta propiedad? Mucho dinero. Vamos a dar solamente una parte.
Y después nos quedamos con la otra y decimos que fue todo lo que vendimos. Porque al final tienen que vernos que nosotros también estamos con ellos. Nosotros somos parte de ellos, les amamos profundamente. Qué clase de hipocresía. Una hipocresía que constantemente el autor Lucas ha tratado en su evangelio contra los fariseos, que ha atacado en el libro de los Hechos también con los líderes religiosos, y que va a seguir atacando porque es uno de los grandes enemigos dentro de la iglesia. La hipocresía. Pretender aparentar algo cuando verdaderamente se es otra cosa. Pretender haber hecho algo cuando verdaderamente he escondido otra cosa. Hermanos, la manera en la que se desarrolla esto nos muestra a nosotros que no había nada de malo en vender una propiedad y no había nada de malo en traer una parte y dejársela a los apóstoles. No, mismo Pedro le dice, cuando la vendías cuando la vendiste estaba en tu poder, era de tu propiedad. Podías retenerla, podías tenerla. Incluso me atrevo a decir que podía dar una parte y quedarse con otra y haberlo dicho. Y no hay ningún problema con eso. El problema es que él mintió. Él y su esposa mintieron. Los dos mintieron. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Egoísmo quizás. Usurpación de la autoridad de Dios. Rebelión, porque mientras todos los creyentes están vendiendo sus propiedades, algunas de ellas, y poniéndolas a disposición, bajando de alguna manera las entradas en sus vidas, ahora manifiestan su dependencia de Dios. Pero este hombre quiere aparentar una dependencia de Dios cuando depende de sí mismo. Eso se llama rebeldía, autonomía. No quiere vivir para Dios. Quiere vivir aparentando ser de Dios cuando Él es su propio proveedor. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? Fueron descubiertos en su engaño, en su egoísmo, en su hipocresía, y Dios les quitó la vida. Yo sé que eso suena fuerte a nuestra vida. Yo sé que hay muchas reacciones en nuestras mentes. Quizás hay una especie de enojo en tu corazón. ¿Por qué le hiciste eso? ¿Por qué pasó esto? O quizás algunos pensarán que el Señor fue muy drástico. O quizás otros se preguntarán por qué Dios no hace lo mismo hoy. Porque hoy hay algunos que dicen ser creyentes o incluso creyentes mienten y no mueren. Lo más que puedo decir, porque no conozco la mente de Dios y solamente me sujeto a lo que el texto está mostrando, es que este pasaje resalta elementos fundamentales del carácter de Dios. Nuestro Dios no es un Dios de juguete, es un Dios celoso, es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios santo, es un Dios que es omnisciente. Todo esto nos muestra este pasaje. Y si Dios trata con alguien hoy de la misma manera, tú y yo no lo sabemos. Puede que Dios haya matado a alguien. Y quizás usted dice, pero pastor, ¿dónde más se puede encontrar eso en la Escritura? Muchas partes. En Corintio, cuando la iglesia de Corinto estaba tomando la cena del Señor indignamente, dice Pablo que había muchos enfermos, debilitados y algunos duermen. Y la expresión dormir allí implica algunos mueren. Dios estaba matando gente. Wow, pastor, qué fuerte está eso. Sí, es fuerte porque así es nuestro Dios. No se juega con el carácter de nuestro Dios. No se juega con nuestro Dios. Yo no estoy aquí para echarle miedo, sencillamente estoy para enseñar lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Recuerdan la historia de Acán? Inicio del reino de Dios de alguna manera en Canaán. Entrada a la tierra prometida, tan esperada. Y ellos menosprecian a Dios.
Acán va y toma el lingote de oro, el manto babilónico, los ciclos de plata, los esconde debajo de sus enseres, de su tienda, y es descubierto. Y Dios lo mata con toda su familia. Hermanos, también pasó con la rebelión de Coré. También pasó con Nadab y Abiud. También pasó con Usa. Se iba a caer el arca y la fue a tomar. Pero ¿quién le mandó a él a tomar el arca? No tuvo en cuenta el carácter de Dios Santo. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? Podemos decir que Lucas quiere dejar en claro que la realidad de la salvación obrada por el Espíritu Santo en la nueva comunidad en Hechos no puede ser ni frustrada, ni contaminada, ni siquiera detenida por el engaño, por la mentira y por la hipocresía. Hermanos, Dios está siguiendo con su plan por su Espíritu y va a llegar hasta el último de la tierra dando testimonio del Evangelio. Y eso es lo que está pasando en el libro de los Hechos. Dios está llevando adelante Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver en el libro de los Hechos que ellos llegan al mundo gentil. Ellos llegan allí, lo último de la tierra, el mundo gentil. Hermanos, cuidémonos de vivir hipócritamente. A veces podemos ser tentados a vivir por las apariencias y no por la realidad de las cosas. Procuremos que nuestras maneras de actuar para con nuestros hermanos sean consistentes con lo que somos y con lo que hacemos. Recordemos siempre que el Señor sabe todo de nosotros. No está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Aún nuestros pensamientos están al descubierto delante de nuestro Dios. No hay pensamiento, no hay actitud del corazón, no hay acción que hagamos que nuestro Dios no sepa. Tengamos presente que el pecado es algo serio, no es un juego y necesita ser castigado. Temamos al Señor siempre. Sé que sabemos que Él es amor, pero debemos recordar que también es fuego consumidor. Guardemos nuestros corazones con el Evangelio de Cristo, saturando nuestra mente con la palabra de nuestro Dios. Hermanos, quizás haya alguien que haya estado viviendo de alguna manera no bajo la realidad del Evangelio, no como una expresión propia del Evangelio. No está viviendo en comunidad, sino está viviendo egoístamente. Quizás no ha llegado al extremo de ser hipócrita, pero de alguna manera ha pensado solamente en lo suyo. Yo creo que eso es un momento para reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para nuestro Dios. Pero tal vez quizás haya alguien que nos visita y sencillamente no ha podido experimentar lo que es vivir en comunidad. No ha podido experimentar lo que es ser parte de una iglesia donde unos velan por los otros. Y quiero decirle que la única manera de poder experimentar eso es por medio de Cristo. Es por medio de la gracia de Dios. Es por el medio de conocer que Cristo murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy ofrece vida a aquellos que se arrepienten de sus pecados para que disfruten de la nueva comunidad que Él ha creado, la iglesia. Hoy es el tiempo para eso, para disfrutar de esta comunión. Porque, hermanos, concluyo, la iglesia de Cristo en Hechos experimentó por la gracia de Dios la salvación, el vivir en unidad, siendo de un corazón, siendo de un alma, como almas que laten juntas. Y la manera práctica en la que se puso de manifiesto esto, hermanos, fue por una preocupación activa por los demás, de forma voluntaria,
por el mover del Espíritu, disfrutando del Evangelio. No fue la iniciativa humana, ni porque ellos eran personas más buenas del mundo, más bien fue porque habían experimentado en medio de la gran necesidad espiritual la salvación, el don del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros hoy como iglesia de Cristo no debemos pasar por alto esa realidad y tenemos que tener aferrados en nuestra mente y arraigados en nuestro corazón la gran verdad que este texto nos ha mostrado, mis hermanos. La gran verdad que no puede ser pasada por alto, y es que la vida en común que genera el Espíritu de Dios en la iglesia que Él redimió no puede ser destruida. No puede ser destruida, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias porque tu iglesia, y lo digo bien, tu iglesia no es nuestra. Y tú estás comprometido con tu palabra, con tu evangelio, y en virtud de esto con aquellos que viven como resultado de la obra tuya en sus corazones. Pero si aún aquellos que están allí procuran vivir contrario a la realidad de tu palabra, a la obra del Espíritu, tú tratarás con ellos. Porque al final tú no estás comprometido con ninguna persona, sino con tu palabra y contigo mismo. Ayúdanos, Señor, ahora nosotros a disfrutar de ti, a aferrarnos al hecho claro y tangible de que tu Espíritu ha creado una comunidad que vive la realidad de tu sacrificio y saben que nada ni nadie puede destruir la vida en común que genera tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.